El juicio de maldición sobre los falsos maestros, parte 2. Hoy vamos a ver respecto a los que pervierten la doctrina por la codicia de su corazón. Judas, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay de ellos. Cuando dice hay, está hablando de juicio. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Eso lo vimos anteriormente. Y hoy estaremos viendo la segunda parte que dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Una de las causas, mis amados hermanos, que condujo a la explosión de la Reforma Evangélica en el siglo XVI, liderada por Martín Lutero, fueron justamente los abusos eclesiásticos relacionados con dinero y con bienes materiales. Muchas personas llegaron a cansarse del afán de la iglesia, que era puramente materialista, que no tenía nada que ver con lo espiritual. Que los pastores de ese tiempo, estoy hablando del Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, ¿verdad? Lo único que les interesaba no era pastorear a las ovejas, sino lo único que les interesaba era ¿qué? Lo material. Quitarles el dinero. Y la historia nos cuenta que la mayoría de hombres que ocuparon cargos eclesiásticos durante la Edad Media, pues no querían servir. Lo único que les interesaba era ser servidos. Lo único que les interesaba era seguir ¿qué? Acumulando dinero para su propio beneficio. Que sus cuentas bancarias, lo vamos a llamar así, se sigan creciendo, sigan inflándose. Eso es lo único que les preocupaba. Y algunas de las prácticas mercantilistas que fueron las más repudiadas de la historia, voy a mencionar algunas para que usted tenga una idea sobre esto. Las anatas. Las anatas era una práctica por la cual se requería que un obispo diera todas sus entradas económicas del primer año al obispado de Roma. Pues los obispos normalmente lo hacían con mucho gusto, porque sabían que a partir del segundo año iban a comenzar a cosechar pues todo, pues ganancias fabulosas, muchísimos beneficios. Luego habían las colocaciones. Las colocaciones era una práctica habitual en Roma. ¿En qué consistía? Pues consistía en que siempre habían puestos vacantes y cuando movían a un obispo ahí, como empezaba recién, ¿qué cosa ocurría? Las anatas tenían que darle a Roma nuevamente y lo estaban moviendo y ocurría que lo movían permanentemente a puestos vacantes. ¿Para qué? Para que sigan teniendo ¿qué? Ingresos. O sea, eso era, pues, como dicen acá, plan con maña. ¿Sí? ¿Comprenden la idea? ¿Qué más había? Habían las preservaciones. Esto significaba que los papas podían reservar para sí mismos los mejores puestos eclesiásticos, lo que significaba desde luego, ¿qué cosa? Mayores entradas. Nadie ocupaba esos cargos, ellos estaban reservados exclusivamente para ellos. Los papas enviaban pues a los representantes suyos para poder ¿qué? Reunir todo el dinero de todos los que tenían que darles a ellos. ¿Qué más? Las dispensaciones. Las dispensaciones era el pago que daba una persona para a cambio violar la ley canónica que tenían ahí. Un ejemplo, una persona para ocupar cierto lugar, cierta posición, por ejemplo, no tenía la edad suficiente. ¿Qué hacía? Pagaba una dispensación y con eso, asunto arreglado, podía ocupar el cargo sin ningún problema. ¿Qué más había? El nepotismo. El nepotismo consistía en que los altos cargos de la iglesia nombraban a su propia familia para los diferentes puestos que estaban disponibles ahí. Y entonces dice que en una oportunidad un obispo o un papa nombró a su sobrino como parte del nepotismo, a un sobrino que tenía 14 años de edad. No sabía ni limpiarse los mocos, pero ya estaba en una posición de privilegio. Eso era nepotismo. ¿Qué más había ahí? La simonía. La simonía consistía en la compra y venta de cargos eclesiásticos. Cuando un puesto quedaba vacante, el papa le ponía un precio. Ah, ¿tú quieres venir acá a Monterrey? Ah, bueno, tanto te cuesta. Y si no,
pues te vas ahí a un ejido de San Luis. ¿Qué diferencia, no? O sea, pero eso lo hacían, hermanos. Estoy poniendo estos ejemplos para tener más o menos una idea de qué es lo que se movía. Por otro lado, había el pluralismo. ¿Y a qué no cree? ¿A qué no entiende? ¿Qué cosa es el pluralismo? En este concepto, el pluralismo hace referencia a la práctica de ocupar más de un puesto eclesiástico. Es decir, simultáneamente podría tener diferentes puestos. Se cuenta de un caso en que simultáneamente ocupó 9 puestos de abad, 9 puestos de obispo, 3 puestos de arzobispo y un puesto de cardenal. Imagínense ustedes. Estamos hablando de 9 son 18, 21, 22 puestos, 22 cargos, una sola persona. Y desde luego por cada cargo le pagaban. Y por último, ¿qué cosa era? Las indulgencias. Y esta fue la práctica que más indignó a Martín Lutero y a mucha gente de su tiempo. ¿Qué consistía? Consistía en vender el perdón de los pecados. La iglesia afirmaba que ella era la administradora del banco de méritos. Y en ese banco, pues guardaba las buenas obras, las buenas obras que habían sobrado de los santos en toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pedro dicen que hizo tantas buenas obras que sirvieron para salvarse a sí mismo y todavía le sobraron un montón de méritos. Y entonces todo eso estaba guardado en el banco de la iglesia. ¿Sí capta la idea? Era en su banco personal. Y entonces estos méritos lo administraba ¿quién? Pues la iglesia. Y la iglesia podía dispensarlos a quien él quisiera, pero siempre no lo daba gratis. Mira que tu papá le sobró un mérito, te lo voy a dar. No, lo tenía que vender porque ellos administraban, según ellos, ese banco de méritos. Los vendía a través de las indulgencias. Pues siendo que la mayoría de católicos en ese tiempo y como el día de hoy, evidentemente pecaban, entonces todo el mundo necesitaba comprar las indulgencias. Y todo el mundo tenía la esperanza de que aunque fuera lo peor, comprando unas indulgencias, wow, ya estaba en el cielo. Y es lo que hacían. Incluso algunos se aseguraban, compraban para la familia, plan familiar, combo pack. Sí, hacía todo ese tipo de cosas, ¿no? Incluso, es que ¿sabe qué? Mi primo no tuvo para comprar y debe estar en el purgatorio. Yo quiero comprar uno a favor. Y todo eso, ¿no? Entonces, cuando los cristianos de nuestro siglo postmoderno escuchamos lo que la historia nos cuenta de esos abusos eclesiásticos de la Edad Media, pues nos sorprendemos. ¿Cuántos se sienten sorprendidos de todas esas cosas? ¿Verdad? Claro que sí. Nos sorprendemos a ver ese espíritu egoísta, ese espíritu materialista que caracterizó a quienes tenían que ser humildes pastores, que guiaran el rebaño. Pero lo que vemos aquí, que lo único que les importaba era llenar sus arcas, llenar sus propios bolsillos. Pero no solamente sucedió en el catolicismo romano de la Edad Media, no. Esto ha pasado por todas las épocas de la historia de la iglesia. Y hoy en día es común ver a numerosas iglesias que se llaman cristianas o evangélicas. Analicemos hoy con el escritor Judas en qué consiste el error de Balaam, que es el que toca el día de hoy, ¿verdad? Él es un modelo de falso maestro o de falso pastor, el cual va a recibir su justa condenación de la ira de Dios, de manera que no sigamos estos ejemplos. Por eso dice, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Vamos a ver cuál es el error de Balaam. Los falsos maestros que está denunciando Judas no solamente se caracterizan por pervertir la verdadera adoración como lo hizo Caín, por esa falta de amor, por su desinterés en la salvación de las personas, por el egoísmo, sino que hay otros falsos maestros que se visten de manera diferente. Y es la segunda clase de falsos maestros que vamos a ver el día de hoy. Visten de un ropaje de espiritualidad y hasta tienen capacidad para hacer algunos milagros. Y esto nos tiene que llamar la atención, porque no todo aquel que hace milagros es de Dios. Por eso recuerden aquel versículo bastante conocido. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Y muchas veces la gente va tras los milagros.
No, no, es que ahí hay milagros y yo voy corriendo para allá. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros? Pero no los vende, como muchos pretenden hacer creer el día de hoy. De acuerdo a lo que tú siembres, vas a recibir tu milagro. Y en ninguna parte de la Biblia dice eso. Fíjense, en un tiempo, tal vez estos falsos pudieron escuchar la voz de Dios y hasta podía bendecir en su nombre. Eran en algunos casos tenidos por profetas de Dios, pero a causa de la avaricia de sus corazones, decidieron usar estas facultades que Dios les había dado para sacar el máximo provecho personal y recibir a cambio de ministrar estos dones, pues grandes ganancias económicas. Y el día de hoy, ¿pasa eso o no pasa eso? Pero no es nuevo, eso pasó también antes. De esto nos está advirtiendo Judas. Ahora, con el fin de detectar a estos falsos maestros que han hecho y hacen daño a la iglesia, analicemos quiénes eran Balaán y qué tiene que ver con su actividad lucrativa. Porque si no entendemos quién es Balaán, qué es lo que hizo, pues no lo vamos a poder detectar. Porque muchas veces hay gente que está metida en esas iglesias y cuando tú dices algo, dice, no se metan con el apóstol fulano de tal, la envidia, por eso dicen eso. ¿Envidia de qué? ¿De ir al infierno o no? Yo quiero ir al cielo. Dice, cuando dice, está hablando que el juicio viene sobre ellos. La historia de este hombre de Balaán era tenido por adivino entre las tribus de Moab y al parecer, Dios le había otorgado algunas gracias proféticas, es decir, tenía algo de parte de Dios y tenía cierta comunicación con él. Y usted lo puede leer eso en detalle en el libro de Números, capítulo 22 hasta el 25, donde habla, no lo vamos a hacer porque son 4 capítulos, pero usted lo puede leer con detalle ahí en su casa. Cuando Israel recién había salido victorioso de Egipto y luego que Dios destruyera el poderoso ejército de Faraón, las naciones y los pueblos que estaban ubicados ahí en la ruta escogida por Dios, ahí es decir, en el camino por donde iban a transitar el pueblo de Dios para llegar a Canaán, a la tierra prometida, todos estaban atemorizados, todos tenían miedo porque no había ni un solo ejército que los pudiera hacer frente. Y en esta angustia se encontraba el pueblo de Moab. ¿Por qué? Porque por ahí iba a pasar justamente el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. ¿Qué hizo su rey? Balac. Él estaba tratando de evitar la destrucción que con toda seguridad se iba a producir con ellos. Sobre ellos. ¿Por qué? Porque sabían de las proezas que Dios había hecho. Habían oído lo que Dios había hecho allí en Egipto. Habían oído cómo el Mar Rojo había sido abierto. Es decir, ellos tenían una idea. No podemos contra ellos. Tenemos que hacer algo. Pero él lo estaba pensando desde un punto de vista ¿qué? Humanista. Como humano estaba pensando. Pensando que muchas veces así se puede enfrentar a lo que Dios ya ha dicho que se hará. Los príncipes y sabios que acompañaban a Balac, a este rey, le aconsejaron que no hiciera guerra contra Israel, porque de seguro van a ser destruidos. ¿Sabe qué? Mejor acude a un poderoso adivino, a un poderoso hechicero, para que pueda maldecir, porque si nos vamos a la guerra, de hecho nos van a ganar. Es lo que estaban pensando. Y en esa búsqueda de ese famoso adivino o hechicero, encontraron a un profeta llamado Balaán, quien tenía la fama, ya tenía su famita, ¿verdad? No mucha, pero tenía su famita de poder bendecir o maldecir de manera efectiva. No sabemos realmente cómo Balaán conoció al Dios verdadero, pero según el relato bíblico, en algunas ocasiones Dios le habló directamente y este hombre pues tenía cierto temor de Jehová, el Dios de Israel. Esta fama de Balaán como profeta o adivino que era, se había extendido por la tierra y llegó a los oídos de los reyes. Incluso los reyes querían sus servicios y lo llamaban para que sea su aliado. ¿A cambio de qué? De muchas prebendas. Entonces, ¿qué hace Balac? Balac envía emisarios para que le pidieran a Balaam que fuera a maldecir a la nación de Israel. Ya algunos de ustedes, si han leído esa parte, saben, ¿no? de todo eso que se trató. Y ¿qué fue Balaam? No fue a maldecir, fue a consultar a Dios. Primero fue a consultar a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía
quién era Dios y que ese pueblo era escogido de parte de Dios. Y luego de consultar con Dios, decidió no ir porque el Señor le había dicho que Israel era una bendición, era una nación bendecida por él y que nadie podría maldecirla, que nadie podría hacerle frente, que nadie puede hacerle hechicería porque no iba a funcionar, porque la protección de Dios estaba sobre ellos. Así que luego de esta negativa le dijo pues a Balac: lo siento, I'm sorry for you, no voy contigo porque no, Dios me ha dicho que no voy a poder hacer nada. Entonces Balac dijo: no me voy a quedar con los brazos cruzados, tiene que haber algo porque todos tienen un precio. ¿Has escuchado esa frase? Todos tienen un precio. Si no, pregunta a los políticos. Sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué hizo? Pues voy a seducir a este profeta con algo que tiene el poder de corromper los corazones más piadosos. ¿Qué cuál es? Pues el dinero, las riquezas y el honor mundano. Es más, hay mucha gente en la política, dicen que más vale el poder que el dinero, porque con poder haces todo. Y es lo que le ofrecieron. Así que Balac escoge a los príncipes. ¿Y qué pasa? Fíjense algo que tenemos que entender. No es lo mismo que alguien le venga a pedir a usted un favor, que venga pues el secretario de gobernación. No, si viene una persona común y corriente, pues no, a mí no me importa. Pero si viene el secretario o viene el mismo presidente, pues sí, no, ni siquiera vengo, dejo que venga, yo tomo la iniciativa para hacer lo que... ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente se deja impresionar por los cargos, por los puestos. ¿O no es cierto? Es así. Siempre ha ocurrido. Entonces, aquí estos príncipes no solamente le iban a ofrecer dádivas económicas, sino que le iban a ofrecer la honra del mundo. Tal vez le ofrecieron cargos políticos, tal vez reconocimientos de toda la nación, si tú nos ayudas. Pues en vista dijo: ahora no son cualquier mensajito, sino ahora vienen los mismos príncipes con este ofrecimiento tremendo. Balaam, sabiendo la respuesta de Dios, pues ya se lo había dicho, ¿no? Allí en Números 22:12 dice: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. A pesar de eso, Balaam, ¿saben qué hace? Decide persuadir a Dios, tal vez pensando que Dios se va a dejar deslumbrar por el atractivo, que se va a dejar deslumbrar por el poder, que se va a dejar deslumbrar por el dinero de los hombres. Y en vista de que el corazón de este profeta ha sido movido por los ofrecimientos terrenales, de cosas terrenales, de cosas efímeras que los príncipes le habían ofrecido, entonces el Señor dice: pues está bien, ve. No con su consentimiento, sino para llevarlo a su destrucción. Y es lo que ocurre cuando uno insiste, sabiendo que no es la voluntad de Dios. Dios le dice: vete, no hay problema, ve, pero atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. Y es lo que muchas veces pasa también. Porque todo aquel que, conociendo la voluntad revelada de Dios, persiste en hacer lo contrario de ella, entonces, ¿qué está haciendo? Está cavando el pozo de su propia miseria y su ruina espiritual. Porque no obedece a Dios sabiendo qué es lo que Dios dice. Y Dios no le dio ciertas facultades proféticas con el fin de que él alcanzara cierto estatus económico, cierta fama, cierto estatus político y social. Pero él prefirió, dice, el premio de la maldad. ¿Dónde lo dice? Pues segunda de Pedro 2:15. Mire lo que dice. Lo que él prefirió. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué? Este premio de la maldad del cual habla Pedro, ¿saben a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia al uso que los profetas o maestros espirituales les dan a esas capacidades dadas por Dios para sacar provecho personal. Cuando alguien, por ejemplo, tiene un don, vamos a decir, don de sanidad, pone las manos y los enfermos se sanan. Y cuando usa eso para provecho propio, y muchas veces argumentan, ¿no? A ver, estás con cáncer, yo voy a ir por ti. Mire, ¿cuánto te cuesta la operación allá en el hospital? No, pues me cuesta 200,000.
Y ni es seguro que te vas a sanar. Yo voy a orar por ti, te vas a sanar. Pero trae esos 200,000 a mi ministerio. Siembra en mi ministerio. ¿Por qué lo vas a dar a los hombres en lugar de dármelo a mí? Dar para Dios, dicen ellos. Están vendiendo todo ello, ¿no? Entonces, de Balaam, por ninguna parte de la Biblia se nos dice que estaba en necesidades económicas, cuando Balac envió a sus emisarios para que los sedujeran con esas dádivas y honores políticos. En ninguna parte dice, pero su corazón avaro lo llevó a contemplar con agrado. ¡Wow! Ahora sí voy a tener esto. Y yo no, pues ahora estoy andando en burro. Pero cuando tenga eso, voy a andar en un fino caballo, ¿no? O sea, ahora ando en un bochito, pero cuando venga ese dinero, cuando venga esa siembra, pues me voy a comprar mi BMW, porque soy un ungido de Dios, porque tengo esto y aquello y lo otro. Y se dan aires, se dan ínfulas de grandeza, cuando Dios no ha dado a nadie gracias espirituales, dones espirituales, para poder sacar provecho. Pero es lo que él quería. A él le agradó al oído la posibilidad de sacar provecho económico, personal y social de esas facultades espirituales. Y esto es un gran pecado que Dios va a castigar con el furor de su ira. Porque su palabra es clara respecto de gracia recibisteis, dad de gracia. Dad de gracia. Ahora, pero no solamente en los tiempos de Israel. En el desierto habían profetas y maestros espirituales que se desviaban del camino recto para poder tergiversar la doctrina y convertir la religión en una fuente de lucro personal. Mucho tiempo después, dentro del pueblo de Dios se levantaron falsos profetas y falsos maestros a los cuales no les importó ni un cacahuate las almas de las personas. No les importó el avance del reino de Dios, sino lo único que les importaba era su propia satisfacción de sus propios apetitos. Fíjese, vamos a ver qué pasó después. Porque estamos viendo un caso bien atrás, pero vamos a avanzar a Isaías 56, 10 y 11 para que usted entienda esto. Que esto ha pasado a lo largo de toda la historia. Fíjese lo que dice el profeta Isaías hablando. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, y cada uno por su lado. Y eso lo expliqué en una predicación anterior hace algún tiempo atrás. Pero luego de eso, pues en los tiempos de Miqueas, también habla de estos falsos profetas que abundaban entre el pueblo de Dios, que ya no predicaban lo que Dios quería decir al pueblo, que casi siempre los estaba reprendiendo porque eran de pueblo desobediente. Hay muchos que son desobedientes y quieren que Dios los bendiga y quieren que Dios les haga esto y siguen en la desobediencia. Pues no inventen. Pero hay muchos que quieren eso, vivir una vida de desobediencia, pero que Dios los bendiga. Y acá vemos que siempre estaba reprendiendo. Y entonces, ¿qué pasaba? Se levantaron falsos profetas que no hablaban de acuerdo a lo que Dios decía, sino que hablaban de acuerdo a lo que el pueblo de ellos quería escuchar. Aquello que satisfacía a esos placeres mundanos, a esos placeres terrenos, con el único fin de sacarle provecho económico. Miren Miqueas, capítulo 3, versículo 11, para que vean de lo que yo le estoy hablando. Miqueas 3, 11. Sus sacerdotes enseñan por precio. Ahí está. Fíjese eso. Sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. ¿Qué les parece? Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre vosotros. O sea, somos los ungidos de Dios. No te preocupes, no va a pasar nada. Mentiras. Porque ya hemos visto que aquellos que siguen a esos falsos maestros, el juicio de Dios también llega con ellos. Y eso lo hemos visto.
Pero en tiempos de la iglesia, en el Nuevo Testamento, pues esos maestros, esos profetas, esos pastores que habiendo recibido pues esos dones espirituales, esas facultades espirituales de la gracia de Dios, también iban a usar estas facultades no para servir en humildad a los demás, sino como un medio para obtener el lucro personal, de manera que puedan darse esa vida de lujos, esos privilegios, esas comodidades de honor frente al mundo, y digan: yo soy un gran ungido de Dios, y yo me merezco esto, y yo me merezco aquello. No, el próximo año me tienen que dar un coche último modelo, quiero un 2017, porque yo soy el ungido de Dios. Sí. En esta oportunidad que estuve ahí en Guatemala, hay una denominación, que no voy a decir cuál, contrata a sus pastores y a fin de año hacen como le llaman acá, cuando hacen el cambio de jugadores, cuando compran, venden. No, el draft. Ahí hay el draft también. El draft de los pastores. A ver, yo te ofrezco 3,000 quetzales mensuales. No, yo te ofrezco 5,000. Ahí están así. Y el pastor se va por donde más le ofrecen. No, yo te ofrezco 10,000 quetzales. No, al mejor pastor se van. Eso es lo que ocurre, hermanos. Y alguien dirá: ¿a poco sí? Sí. Yo sé lo que le estoy hablando. Pastores que no se van por un llamado a una congregación, sino se van por quien les ofrece mejor dinero. Imagínense. O sea, pastores que se venden. Y muchas veces dicen: es que tengo que ver por mi estabilidad económica, tengo que ver por mi familia. No, hermanos, Dios te llama, Dios te provee. El Señor no ha prometido hacer millonarios a todo el mundo, pero ha dicho que Él estará con nosotros. Si las aves del cielo tienen para comer, nosotros tendremos, ¿sí o no? Y debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Dios nos puede dar mucho, o tal vez nos puede dar poco. Él sabe lo que necesitamos. Claro que sí. El apóstol Pablo, al despedirse de los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso, él les advierte: tengan mucho cuidado, muchachos, cuídense ustedes mismos, pero también cuiden el rebaño. ¿Por qué? Porque entre los mismos pastores se van a levantar algunos que no tendrán interés en la salvación de las almas, sino que van a usar la religión como un medio para alcanzar sus intereses egoístas. Y estos pastores no iban a tener piedad de las ovejas, sino que se comerían sus carnes, sino que los destruirían todo para satisfacer sus propios deseos. Hermanos, de esto hay bastante. Pablo lo advierte: estos falsos pastores iban a cambiar la doctrina bíblica por una sarta de mentiras. Y eso hay bastante también el día de hoy. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Por qué iba a cambiar la sana doctrina por mentiras? ¿Sabe para qué? Para atraer a más gente, a más creyentes. Porque con un buen número de seguidores, pues sus deseos se van a ver más materializados. Si hubiéramos empezado nosotros así, cuando empezamos, pues ya tendríamos una mega iglesia acá. Si hubiéramos predicado solamente ese tipo de mensajes. Pero damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios en su gracia permite que podamos predicar su palabra tal como está escrita, sin desviarnos, y que usted permanece fiel. Quisiera que vayamos, miren, Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Es lo que estoy hablando. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, o sea, Pablo sabía, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Van a hablar cosas perversas, cosas que no son bíblicas. ¿Para qué? Para arrastrar más gente, para llenar sus templos, para llenar sus locales.
No, ojo, no estoy diciendo que todas las grandes iglesias son así, pero la gran mayoría sí son así. Ahora, no solamente en los tiempos apostólicos surgieron los falsos profetas, que así como Balaán estuvieron pues dispuestos a usar la fe como medio de lucro personal. El apóstol Pedro, en un pasaje paralelo al que estamos estudiando, también habla, también advierte acerca de los tiempos que se iban a levantar falsos profetas, falsos pastores, que no tendrían ninguna misericordia de la gente, sino que como Balaán estarían dispuestos a cambiar la pureza de la doctrina bíblica con el fin de hablar palabras lisonjeras, con el fin de hablar palabras agradables al oído pecaminoso de sus oyentes. ¿Para qué? Para seguir engatusándolos más, para seguir envolviéndolos más, para seguir sacándoles más dinero. O sea, es lo que va a decir Pedro. Fíjense lo que va a decir. Segunda de Pedro 2, 1 y 3. Fíjense. Este es un pasaje paralelo al que estamos viendo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, fíjese, encubiertamente, ¿no? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos seguirán? Muchos. Por eso que ahora ve, por ejemplo, grandes iglesias. Pare de sufrir, se llena de gente. Pero no miremos a Pare de sufrir. Hay iglesias que se llaman cristianas, pero que arrasa con mucha gente, porque no predica el evangelio de verdad, sino que predica un evangelio de mentiras. Y entonces llena a la gente. Ven por tu milagro. Pues Dios hace milagros, pero Dios quiere el milagro más grande. ¿Cuál es? Pues la salvación. Porque ¿de qué sirve que estés sano y te vayas al infierno? De nada. De nada sirve que estés sanito y puedas irte al infierno. O puedas estar enfermo. De repente alguien, pues supongamos con la diabetes, pero se va al cielo, pues allá no va a tener diabetes, allá va a estar sano completamente. ¿Qué prefiere usted? Pues finalmente, si estamos con diabetes, vamos a decir, ¿cuántos años vivimos acá? ¿60 años? ¿70 tal vez? Muy pocos pasan los 80. Y eso es todo. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, será eternamente, estaremos sanitos, porque ya no va a haber diabetes, allá no va a haber enfermedad, nada de eso. Entonces, cuando solamente se da prioridad a lo terrenal, a lo que está acá, ven, Dios va a solucionar tu problema. Pues ¿quién no tiene problemas? Todo el mundo, ¿no? ¿O no tienen problemas todo el mundo? Todos, de una manera, de otra manera, de otra manera. Y Dios puede hacerlo, claro que sí, pero lo principal es tu salvación. Eso es lo principal. Entonces, cuando muchas veces se está predicando herejías destructoras, cuando muchas veces vemos que predican un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, cogieron un texto y simplemente lo torcieron, entonces pues muchos siguen a eso. Porque muchos tienen también comezón de oír. Es decir, quieren oír cosas nuevas. ¿Ha visto que cuando hay algo nuevo, toda la gente va por ahí? Ahora salieron con ese rollo de la maternidad del Espíritu Santo. No es nuevo, no, tiene unos 2 años, 3 años yo creo. Sí, que ahora el Espíritu Santo es mujer. Sí, o sea, ¿y qué? La gente va, mira esto, si es una nueva revelación, póngase a estudiar. Y el que predica, el que enseña sobre eso, no estudió, dijo, no, yo no necesito instituto bíblico, no necesito seminario, yo tengo revelación directamente de Dios. Esa es la única forma de poder contrarrestar, ¿verdad? Cuando le dicen que pues no está bien. Y podría mencionarles más, pero yo sé que ustedes van a buscarlo ahí en la internet y todo, mejor ni les menciono más. Pero toda gente va tras eso, son nuevas cosas, son herejías.
¿Y qué están atrayendo sobre sí mismos? Destrucción repentina. Y dice, y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso que algunos dicen, no, ustedes son legalistas, ustedes son religiosos, pura Biblia y que no sé qué. Pues ¿de qué vamos a enseñar? ¿Tiene que ser de Biblia? ¿O no? Pues dejamos de estudiar la Biblia, porque es lo que nos dicen. No. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ahí está esa palabra nuevamente, el deseo de tener más y más. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Yo soy el ungido de Jehová y que no sé qué. Es más, Dios me está mostrando que tú vas a tener esto y aquello y lo otro. Y pues la gente por la avaricia, mira, Dios me ha mostrado que acá hay 20 personas que van a dar para mi ministerio 10,000 pesos. Y que Dios le va a dar 10 veces más. Y rápidamente la gente dice, 10,000 por 10, pues son 100,000. La avaricia del corazón dice, a ver, ¿dónde están? Antes que lo mencione, porque yo sé, y yo le voy a señalar. Si usted no se pone de pie, yo le voy a señalar qué es lo que Dios quiere. A ver, ¿dónde están? Levanten la mano. Y la avaricia nuevamente, la avaricia del predicador y la avaricia del que está allá, pues imagínense. Y muchos por avaricia, vengan, ustedes en primera fila, ustedes son los VIP, acá adelante. No, entonces... Pero también dice, me está mostrando en este momento que también hay de 5,000, los de 5,000. Levanten, ¿dónde están? Si les conté la otra vez, ¿no? En una convención de una iglesia que Dios me dijo, ¿no? Así, que te va a bendecir, te va a dar primero el 40%. Y toda la gente estaba ahí como medio sin ganas, ¿no? Entonces, me está acabando, una nueva revelación de Dios, dijo. Me dice que ahora le va a dar el 60%. Y la gente, no, pues el 60 ya es algo, ¿no? Entonces, es más, me dice que tú elijas cuánto quieres. Entre el 40 y el 60 que tú elijas, que pongas la cifra. Yo pregunto, ¿esa es una blasfemia, sí o no? A todas luces. Pero la gente que son como cabritos van corriendo, hermanos. Pero hablan mejor que yo, desde luego. No, pues yo ni sé hacerla bien. No sirvo para pedir dinero. Si eso fuera mi trabajo, me moriría de hambre. No, hermanos, de eso está hablando. Con palabras fingidas. ¿Por qué palabras fingidas? Porque se hacen los muy espirituales. Y mucha gente le cree, ¿no? Que son espirituales. Y comienzan mesas así, acá. Y comienzan las lenguas, ¿no? Y repetidas, ¿no? Y ¡wow! Dice, no. No, hermanos. Ejercer ciertas funciones dentro del reino de Dios, si no se hace con humildad y no se hace en dependencia de la gracia divina, puede conducir peligrosamente ¿a qué? A desviarnos. Muchos empezaron bien. Hay muchos, hermanos, aún cantantes que empezaron bien, pero que hoy viven de los aplausos del mundo. Hoy viven de lo que el mundo les da, de la fama del mundo. Y eso va a conducir a un desvío peligroso, pues la naturaleza pecaminosa del ser humano siempre le va a llevar a buscar su bien propio, siempre le va a llevar a olvidarse del bien común. Siempre le va a llevar a olvidarse ¿de qué? De que de repente mi hermano está pasando una situación. Por ejemplo, tienes una invitación para un matrimonio, para una boda. Y allá tienes a una persona que está enferma, justo y es a la misma hora, y está muy delicada, y necesita palabras de aliento, necesita que ores. ¿A dónde va la gran mayoría? Pues a la boda. Lo que demuestra
que nuestro corazón lo único que busca es satisfacerse a nosotros mismos. O sea, aún siendo de la iglesia, hermanos. ¿Pero a poco está mal ir a la boda? Pues no está mal. Pero ¿quién tiene mayor necesidad de tu presencia? ¿El que esté enfermo y necesita la oración tuya o el de la boda? ¿Quién necesita más de ti? Pues el enfermo. Para que lo pienses. Ese es el asunto. Que muchas veces nuestra orden de prioridades ha cambiado. Ha cambiado totalmente, hermanos. Porque eso tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Recuerden, nuestra naturaleza caída aún busca la gloria, aún busca el poder, aún busca las riquezas. Ahora, y no es fácil mantenerse en la lucha y evitar caer a toda costa, ceder ante esa tentación de aprovecharse del lugar de liderazgo para poder crecer en el poder, en el ego, en el honor mundano y las riquezas. Le digo que es una tentación grande. Muchos me han dicho: pastor, yo sé que usted ha orado y que hay personas que se han sanado. Yo sé que ha habido milagros que ha pasado. ¿Y por qué no pone eso en la publicidad? ¿Por qué no hace una publicidad? ¿Por qué no pone que vengan por su milagro? Yo sé que usted va a orar y que Dios lo va a usar, dice. Y yo digo, ¿y de qué sirve que vengan? Muchos han venido, han recibido sanidad y ya no están en la iglesia. Muchos malagradecidos. Ahora, eso no inhibe que yo no ore, ¿verdad? Por las necesidades que hay. Pero imagínense, si yo fuera otro. Hermanos, yo les digo honestamente, yo he visto que Dios me ha usado grandemente. Pero eso a mí no me hace más ni menos. Yo no he visto un milagrito, 2, 10, 20, 100. He visto cientos. Y no hablo de dolorcitos de cabeza, ¿no? Porque muchos no. Ay, tengo dolor de cabeza y con eso cualquiera. Tengo dolor de panza. Pues no comió. Muchas de esos tienen que ver con la cuestión psicológica también. Entonces muchas veces te motivan psicológicamente y se te pasó, ¡wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pues fue una cuestión psicológica. ¿Sí me explico? No, hermanos, yo estoy hablando de milagros genuinos. Tumores cerebrales, a ver que les aparezcan. Mujeres que pues son infértiles, que tienen años de años. He visto casos que lo hacen, casos que no lo hacen, y eso no depende de mí, depende solamente de Dios. Niños que nacieron con retraso mental. Y que, a ver que me diga que no hay milagros. He visto muchísimos, hermanos, muchísimos, pero cantidad. Si me pongo a contar de eso, pues, tiempo me faltaría. Y yo me he resistido. No crea, la tentación ha venido una y otra vez. Me dice, no, ya tendrían por lo menos ahí 5,000 personas ahí en su iglesia, me dice. Haga esa fórmula. No, yo voy a seguir predicando el evangelio. Y cuando haya necesidades, oraremos también por la gente, por los hermanos de la congregación. Por eso el apóstol Pablo, dando instrucciones a los pastores, fíjese lo que dice 1 Pedro 5:1. Pastoralmente hablando ya Pedro, ¿no? Mire lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Fíjense, en la palabra del apóstol Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, es decir, no creyéndose los dueños, sino siendo ejemplos de la grey. De la misma manera, el apóstol Pablo también instruye a las iglesias para que cuando vayan a escoger a un varón para ejercer el pastorado, dice, ojo, miren lo que tiene que pasar. 1 Timoteo 3:3 dice, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Si en algún momento tiene que escoger pastor, dice, tengan cuidado, que no sea codicioso
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Miren qué tremenda, ¿no? Ahora, Balaán entonces, después de haber visto todo esto, también representa a todo líder cristiano que, habiendo sido bendecido por Dios, bendecido con esas gracias espirituales, con esos dones espirituales que Dios ha puesto en él, son tentados por el diablo para que busquen honores, para que busquen el poder mundano, para que se aprovechen de la iglesia y se involucran en asuntos en los cuales no fueron llamados, y buscan puestos o favores políticos, patrocinando así la corrupción que normalmente les identifica. Hay gente, pastores, fíjense, no le voy a decir en dónde, pero es acá en México, en otros estados, les van a buscar gente pues que tiene que ver con las mafias y todo. Pastor, ore por mí y yo le voy a dar una buena ofrenda. Y oran por ellos. La única oración que podemos hacer por ellos es que Dios tenga misericordia y que los salve, ¿o no? Pero ellos, ¿qué tipo de oración? Pues hacen otro tipo de oración, que ni es oración para empezar. Ellos lo están engañando a esa gente también. Y lo hacen ¿por qué? Por recibir ¿qué cosa? Pues dinero. ¿Y qué dicen estos pastores? Ah, es que es para la obra de Dios. No, como si Dios necesitara. Yo estoy, ojo, no estoy en contra de orar por esta gente, por toda la gente. Debemos orar, pero para que Dios tenga misericordia, extienda su misericordia y los salve. Porque todos pueden ser salvos, ¿sí o no? Claro. O sea, ojo, no, yo no estoy en contra que sí, que viene alguien, pues vamos a orar por ti, que Dios tenga misericordia, que Dios te salve, muchacho. Es lo principal. Pero ¿qué pasó? No, oran por dinero. Miré lo que Balac le ofreció a Balaam, honores políticos. Parecen a unos pastores que le anda pidiendo al gobierno que le dé para construir la iglesia y después le da el púlpito para que el gobernador se dirija a todos y dé sus palabras. Tal vez algunos ya saben de quién me estoy refiriendo, pero no les voy a decir a quién, no me pregunten tampoco. Mire lo que dice Números, capítulo 22, versículos 16 y 17. Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Es lo que dice Balac, es lo que le está ofreciendo Balac a Balaán. Y el Señor Jesús también fue tentado a recibir los honores de este mundo. Fue tentado a recibir los honores de las naciones, de la política. Pero ¿cuál fue su respuesta? Su respuesta fue directa y enfática. Mateo 4:10, ¿se acuerdan ustedes cuando estaba con Satanás? Vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Jesús fue tentado también en esa área, pero no se dejó arrastrar por ello. Los verdaderos pastores no buscan su gloria, no buscan su honra mundana, no buscan su lucro personal. Entonces, cuando usted vea, y los hermanos que también van a ver este video más adelante en internet, cuando usted vea que un hombre que dice ser pastor, que dice ser maestro, busca su propia gloria, que busca su propia honra del mundo, que busca su propio lucro personal, córrase, váyase a esa iglesia. Eso no es de Dios. Y en la Biblia tenemos pues numerosos ejemplos de hombres que son verdaderos siervos de Dios y que rechazan las tentaciones del poder, que rechazan las tentaciones de la riqueza y persisten en su fidelidad y el servicio al Señor. Hubo en tiempos del Antiguo Testamento un profeta llamado Eliseo, que ustedes lo conocen, al cual el Señor usó poderosamente con milagros, con poderosas profecías. Y este profeta fue visitado por un arrogante general del poderoso ejército sirio, Naamán, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces, porque él era leproso, ¿qué hizo Eliseo? Lo mandó que se bañara 7 veces ahí en el río Jordán. Finalmente fue sano y le quiso llevar regalos a Eliseo. Le dijo, no, a mí no me vengas con eso. Pero si hubiera sido estos tiempos, hubiera dicho, sí, una buena siembra para mi ministerio. ¿A poco no? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Se dan cuenta qué diferencia entre los verdaderos hombres de Dios y aquellos que no lo son?
Cuando alguien dice, sí, lo disfraza de siembra, porque es el término que utilizan, ¿no? Entonces, vemos eso, hermanos, verdaderos hombres de Dios. Pero ¿saben qué? Eso fue Eliseo. Pero ¿saben qué? Su siervo fue diferente. ¿Sí recuerdan de su siervo? Su siervo, él no tenía la misma visión. No conocía a Dios en la misma dimensión que el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque este siervo, ese ayudante ministerial de Eliseo, Giezi, dice que fue tras el general y recibió todo. Le dijo, no, dame esto, dame aquello. Y cuando regresa con todas las riquezas recibidas de Naamán en contra de la voluntad del profeta del Señor, este le reprende y dice, ahí está en 2 Reyes 5:26, miren lo que dice: ¿es tiempo de tomar plata? ¿Y de tomar vestidos? ¿Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? No. O sea, le reprende tremendamente. Pero podemos encontrar más ejemplos de verdaderos siervos del Señor que nunca se atreverían a usar la fe cristiana, a usar sus dones, a usar sus ministerios para recibir siembras a cambio de oraciones, a cambio de bendiciones, a cambio de favores, a cambio de sanaciones o milagros. Los pastores bíblicos, hermanos, no siguen el ejemplo de Balaam, sino que hacen todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos quien nos sustente. A nosotros no nos sustenta las personas, la gente. A nosotros nos sustenta el Señor. Y usa lógicamente a su pueblo, a sus escogidos, para poder sustentar a sus hijos, a sus siervos, a sus pastores, a sus ministros. Es lo que hace Dios. No tenemos que estar buscando por otros lados. Los pastores somos llamados para preparar a la novia. Imagínense lo siguiente. Esta es una forma metafórica, ¿no? Que cuando Cristo venga, pues va a llevar a su iglesia, ¿no? Llamada la novia. Imagínense una novia, ¿verdad? Pero que, ay, ¿sabes qué? Me gustó, ¿cómo se llama esa coronita que pone? Ah, me gusta esta coronita. Mejor me la voy a hacer quedar, ya sin coronita. Oye, esos zapatos también, me los guardo los zapatos. Oye, esos guantes blancos, no, también me están gustando. Oye, las perlitas que están adornando, mira, wow, no, también me lo guardo yo. O sea, en lugar que yo adorne a la novia, le estoy quitando. Imagínense al final, la novia, ¿qué va a parecer? ¿Estará lista para casarse así? Cuando el pastor tiene que hermosearla, cuando el pastor tiene que darle. ¿Y cómo lo va a hermosear? Pues a través de la palabra. ¿Por qué? Porque es cuando el corazón comienza a ser limpio. Pero la palabra como es, no manipulada para obtener ganancias, para obtener más dinero. Pero eso no lo vemos, hermanos, en muchos lugares. Ese es el asunto. ¿Ustedes recuerdan aquel hombre cuando Pedro fue a predicar? Estaba lleno del poder del Espíritu Santo y dice que imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese pasaje? Y la Biblia dice que había un hombre llamado Simón. ¿Sí recuerdan eso? Simón, ahí estaba, Simón el mago. Y que al ver el poder de Dios obrando a través de Pedro, él quiso también recibir esta poderosa unción y le ofreció a Pedro, ¿qué? Una siembra económica. Mira, te voy a sembrar para tu ministerio, le dijo. ¿Sí recuerdan? Pues en otras palabras, ¿verdad? Pero para que podamos entender, te voy a sembrar, mira, voy a dar una siembra buena. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Él es un verdadero siervo del Señor. Él no se aprovechó de la ocasión para aumentar sus riquezas, para aumentar su cuenta bancaria, ni tampoco se justificó recibir esa siembra económica como una bendición del cielo. No, yo creo que es una bendición del cielo, sino que él reacciona de la misma manera que el profeta Eliseo. ¿Cuál fue? Rechazó ese ofrecimiento. ¿Sabe qué le dijo? Hechos 8:20, lo puede ver, dice, tu dinero perezca contigo. Fíjense. Estos son los hombres de Dios. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
Y es lo que muchos piensan. El error de Balaam no fue una falta involuntaria como muchos puedan entender al escuchar la palabra error, ni fue algo pasivo. Balaam, con el ánimo de recibir recompensa económica ofrecida por Balac, trató de maldecir al pueblo, pero Dios no lo permitió, sino que aún obrando el don divino, un hombre cuyo corazón era avaro y materialista, bendijo, dice 3 veces a Israel en contra de lo que él quería. Pero luego persistió y quería recibir el honor mundano, quiso recibir la fama, quiso recibir las riquezas materiales. ¿Sabe qué hizo? Enseña a Balac a poner tropiezo contra el pueblo de Israel, de modo que el pueblo de Israel pecara contra Dios, y así recibiría pues el pago de la ira de Dios. Y estos madianitas pues no sufrirían la derrota final, que es lo que más temían. Se lo voy a leer rápidamente para que usted entienda. Apocalipsis 2:14 habla sobre esto. Fíjense, de Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14. Es lo que hizo. No pudo maldecir, pero le enseñó a Balac cómo poner tropiezo a los hijos de Israel. Eso es. El final de Balaam no fue el mejor. Sobre él también cayó un ay, es decir, un juicio, porque ay, recuerden, significa juicio. Así como también el día de hoy caerán los juicios de Dios sobre todos aquellos que engañan sus corazones y engañan al pueblo, aquel pueblo que Cristo compró con su propia sangre, explotándoles y sacando provecho económico o personal de ellos debido a esos corazones avarientos, avariciosos, codiciosos. Y el Señor se vengó de este falso profeta y del pueblo madianita, y dice que envió un ejército de israelitas para que traspasaron con espada a todos los hombres, dentro de los cuales también cayó Balaam, hijo de Beor. Eso lo puede ver en Números 31. Murió finalmente. Es el pago de Dios. Este error de Balaam vuelve a repetirse frecuentemente dentro del pueblo de Dios. Y qué tristeza. Pues algunos hombres empiezan en una carrera ministerial, son usados poderosamente por el Señor. Una unción tremenda, una unción maravillosa les acompaña, pero en el camino se desvían por amor al poder, por amor al dinero, por amor a la fama. El corazón poco a poco se va inclinando a lo mundano. Debemos tener bastante cuidado. Cuando alguien te habla de siembras económicas, pues está bajo el camino de Balaam. Siembra para mi ministerio, pues está en el camino de Balaam. Recuerde, no podemos nosotros, es imposible servir a Dios y servir a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Porque Jesús lo advirtió y dijo, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. ¿Cuál es el final de cada falso profeta? Pues el final ya sabemos cuál es. La muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte eterna allá en las llamas de fuego. Hermanos, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender esto. Que de tal manera que nuestros corazones no se desvíen, que nuestros corazones no se dejen engañar. Por eso es que tenemos que cuidarnos siempre. Por eso tenemos que estar bien con los ojos abiertos, los oídos atentos. Que no nos engañen, que no nos vendan, como dicen, gato por liebre. De hecho, no va a ser acá, pero no somos solamente acá. A veces vamos a la casa y escuchamos canal cristiano, disque. Y esos son los problemas. Y algunos a veces dicen, es que me invitaron para tal iglesia y voy a visitarla. Y lo único que le venden es eso. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Algunos de ustedes son llamados al ministerio y tienen que tener en cuenta estas cosas, tienen que tener en cuenta estos consejos. ¿Por qué? Porque cuando nos empieza a gustar el poder, cuando nos empieza a gustar la honra humana, cuando nos empieza a gustar, yo voy al frente para que todos sepan que yo soy el predicador y que yo esto y que yo lo otro. No lo digo, pero es lo que tengo en mi corazón. Cuando quiero estar al frente para obtener el dinero, entonces lo que tenemos que hacer es humillarnos y decir, Señor, he pecado contra ti.
Buscar la ayuda de alguien que es espiritual, de alguien que es ejemplo en piedad, en abnegación, en entrega, en negación a sí mismos. ¿Cuántas personas han sido explotadas, exprimidas, maltratadas por estos falsos profetas, por estos falsos pastores el día de hoy, que están inundando pues nuestras comunidades con muchísimos nombres pseudo cristianos, que se llaman cristianos a sí mismos, pero ¿saben qué? No lo son. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Están enriqueciéndose bajo el nombre de Cristo, aumentando su fama, aumentando su poder mundanal. No seamos ingenuos, hermanos. Pensar que una persona, un ministro, puede hacer milagros en el nombre de Cristo a cambio de dinero, a cambio de una siembra económica. En una oportunidad, una hermana llamó a una radio allá en Estados Unidos, a Nueva York, que quería que oraran por ella. Pero esa radio pedía determinados montos de dinero. Y entonces la hermana dijo pues, le saludaron, ¿no? Buenos días, Dios les bendiga, ¿cuál es su petición? No le dijeron cuál es su petición, dice, ¿cuánto va a ser su ofrenda? Le dijeron de frente. Y la hermana le dijo, es que yo quiero que oren por mí. Ah, sí, muy bien, antes de decirme cuál es su petición, dígame, ¿cuál es el monto de su ofrenda? O sea, lo prioritario es la ofrenda. Y le dijo, es que tengo solamente $20. Le dijo, pues no alcanza. Te pregunto, ¿ellos serán hijos de Dios o serán hijos de Satanás, hermanos? Que lo que buscan es su propio beneficio. Son hijos del diablo. ¿Y por qué le va a dar ni siquiera $20? Ni medio peso le doy. No, hermanos. Balaam pudo escuchar la voz audible de Dios. Balaam pudo bendecir a Israel a través de ese don de la profecía, pero era un falso profeta y sus obras lo demostraron. El verdadero siervo de Dios se reconoce. ¿Por qué? Porque él puede sufrir y no se va a estar quejando. Jamás se va a estar quejando de lo que pasa a su alrededor, porque sabe que su fortaleza se llama Cristo Jesús. Un verdadero siervo del Señor sabe que es un siervo humilde, que siempre va a estar al servicio. No va a poner, mi hora es hora de oficina. Y eso pasó también. Mire, nosotros no podemos pagarle la cantidad que usted pide. No podemos pagarle los 30,000 pesos, le dijo, que usted está pidiendo. Le podemos dar 20,000. Bueno, dice, ¿me quieren pagar 20,000? Pues mi horario va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No me molesten en otro horario. Así les dijo, hermanos. Porque no podían pagarle los 30,000. Le podían pagar 20,000 pesos nada más. Ah, entonces 20,000 pesos. Por 20,000 pesos, de 9 a 1 es mi horario. Después de eso, no me llamen. Solamente va a estar disponible. Yo pregunto, ¿ese es el carácter de un verdadero pastor? ¿Es el carácter de alguien que se dice siervo de Dios? Pero eso es lo que hay, hermanos. Es lo que hay. No hay ese servicio humilde. Lo único que te interesa es llenar la cuenta bancaria, llenar las bolsas de dinero para ir cambiando de coches todos los años, para ir cambiando de casa y cada mes mejor y mejor. Un verdadero siervo del Señor debe ser reconocido por su fidelidad a la palabra, tanto en la predicación, pero también, sobre todo, en su vida práctica. No digo que el siervo del verdadero de Dios no tenga errores. No digo que no caiga, que no peque eventualmente. Pero aún con todo ello, hay una distinción grande en que anhela y vive para servir. No está dispuesto a negociar con nadie. No está dispuesto a ceder los principios bíblicos, sino que como un profeta fiel se mantiene firme en la doctrina apostólica. Sea que esto le guste o que no le guste a la gente. Sea que esto atraiga o que los feligreses se vayan. Pero él permanece fiel a Dios. ¿Por qué? Fíjate lo que dice la Biblia. Ya estoy terminando. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No dice habla de acuerdo a lo que a la gente le gusta, al boom del momento. Habla de acuerdo a la sana doctrina. Y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros. Así que, hermanos, cuídate de los que pervierten la doctrina por su corazón codicioso. Y cuida también tu propio corazón de no caer en la avaricia. Y confía en el Señor.
¿Por qué? Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre.